México es solo nuestro patio trasero. Esta no es una simple frase arrogante, es una declaración de guerra cultural, una bofetada a la dignidad de toda una nación, escupida con desprecio por un grupo de turistas estadounidenses que creían que sus dólares les compraban el derecho a humillar. Sucedió en el reluciente y orgulloso Aeropuerto Internacional de Cancún, la puerta de entrada a uno de los paraísos de México. Creyeron que podían pisotear nuestra casa, tratar a nuestra gente como servidumbre y marcharse entre risas. Pero lo que no sabían es que en la era digital, el karma no viaja en el siguiente vuelo, es instantáneo, es brutal y tiene memoria eterna. Estaban a punto de descubrir, de la peor manera posible, que el orgullo mexicano no está en venta y que cuando se meten con uno de nosotros, se meten con todos. Esta es la historia de cómo su arrogancia se convirtió en su ruina, de cómo un humilde trabajador de limpieza se convirtió en un símbolo de la dignidad nacional, y de cómo el mundo entero fue testigo del precio que se paga por subestimar a México. Para los millones de viajeros que llegan de todos los rincones del planeta, el Aeropuerto Internacional de Cancún es la primera caricia del paraíso, la antesala de las playas de arena blanca y el mar turquesa que les espera. La Terminal 4, en particular, es un testamento de la modernidad y la hospitalidad mexicana. Sus pasillos, amplios y pulcros, brillan bajo una iluminación cálida que parece imitar el sol del Caribe. Los pisos, de un mármol tan pulido que reflejan las siluetas de los viajeros, dan la bienvenida con una sensación de orden y limpieza deslumbrante. A través de gigantescos ventanales de cristal, que se extienden del suelo al techo, se puede admirar la inmensidad del cielo azul y la majestuosa danza de los aviones deslizándose por las pistas, listos para conectar a México con el mundo. En los rostros de los turistas que se detienen a tomar fotografías de esta vista, se dibuja una mezcla de asombro y emoción anticipada. "Wow, I can't believe this is an airport", se escuchó decir a un viajero canadiense, impresionado. A su lado, una turista europea asintió con la cabeza, añadiendo en un inglés con acento francés, "Yes, it is so clean, so impeccable it feels like a five-star hotel lobby". Y es que no era para menos. El personal del aeropuerto, aunque se movía con una eficiencia y rapidez notables, siempre portaba esa sonrisa genuina, esa calidez tan característica de México. A la menor señal de un viajero desorientado o con dificultades, un empleado se acercaba de inmediato. ¿Necesita ayuda? ¿Le puedo orientar en algo? Esta frase, cargada de amabilidad, transformaba la confusión en alivio. "Oh, no, thank you, I'm fine", respondían los turistas, con una gratitud evidente en sus rostros. En las salas de espera, cerca de las puertas de embarque, las familias y grupos de amigos charlaban animadamente, compartiendo la emoción de un viaje que comenzaba o la nostalgia de uno que terminaba. Una suave música instrumental fluía por los altavoces, creando una atmósfera de serenidad y tranquilidad que contrastaba con el bullicio inherente a un centro de transporte tan importante. Mientras tanto, en una de las cafeterías con vista a las pistas, un ejecutivo mexicano tecleaba concentrado en su laptop, disfrutando de un café matutino antes de su vuelo de negocios. Su porte tranquilo y enfocado llamaba la atención de algunos turistas extranjeros, quienes comentaban en voz baja: "La gente aquí es tan amable y a la vez tan profesional. Se nota la calidad". Fue en ese preciso instante que un turista se acercó a don Beto, un hombre de la tercera edad, de cabello cano y manos curtidas por el trabajo, que empujaba con esmero su carrito de limpieza. "Debe ser muy difícil mantener un lugar tan grande e impecable todo el tiempo, ¿verdad?", le dijo el viajero con admiración. Don Beto, cuyo verdadero nombre era Alberto, levantó la vista, sus ojos se arrugaron en una sonrisa genuina y asintió levemente. Con la humildad característica de la gente de bien, respondió en un español pausado: "No es molestia, joven. Mientras ustedes se sientan a gusto, como en su casa, nosotros estamos contentos". La conversación, aunque breve, fue escuchada por quienes estaban cerca, y sus rostros también se iluminaron con una sonrisa. El ambiente del aeropuerto estaba impregnado de esa calidez humana, una prueba viviente de que, como se dice a menudo, la mejor cara de México es su gente. El alto civismo y la dignidad del trabajador mexicano se manifestaban en cada rincón del aeropuerto de Cancún. Sin embargo, la paz de esa mañana estaba a punto de ser brutalmente destrozada por una rima de gritos discordantes y una arrogancia que retumbaría por todo el terminal. "Hey! Is this all Mexico is?"
It's not as great as they say, kinda run down, eh. Un grupo de jóvenes estadounidenses, claramente universitarios en pleno spring break, irrumpió en la sala de espera como una manada de búfalos. Eran ruidosos, arrastraban sus maletas con rudeza, bloqueando el paso de los demás pasajeros como si el pasillo fuera de su propiedad exclusiva. Vestían camisetas de tirantes con logos de fraternidades y colores neón, y el olor a cerveza barata y protector solar emanaba de ellos. Uno de ellos, un joven corpulento con gorra de béisbol puesta al revés, se burló en voz alta, "Dude, the walkways are so narrow here." "Whatever, man, just push through", le respondió otro, empujando su equipaje sin importarle si golpeaba a alguien. Su actitud era la de quien ha rentado el lugar entero, ignorando por completo la existencia de los demás. Al llegar a un área de asientos cerca de una puerta de embarque, se apoderaron de inmediato de todas las sillas vacías, lanzando sus mochilas y bultos sobre ellas. Dejaron sus maletas tiradas en medio del pasillo, creando un obstáculo que obligaba a los demás a rodearlos. Sin el menor pudor, sacaron bolsas de papas fritas, nachos con queso de un bote de plástico y varias latas de cerveza que evidentemente habían comprado fuera del área de seguridad. En cuestión de segundos, la atmósfera serena de la sala se hizo añicos. "There's so much space here, we can sit wherever we want, right?", dijo una de las chicas del grupo, mientras se sentaba en el suelo, recargada en una columna. A su alrededor, empezaron a rodar latas vacías y bolsas de frituras. "Yeah, who cares if it gets a little dirty? It's a huge place", comentó con sorna el que parecía ser el líder del grupo, el mismo de la gorra al revés. Sus compañeros celebraron la ocurrencia con risotadas. Como si fuera una competencia para ver quién era más despreciable, comenzaron a tirar deliberadamente la basura al suelo. Uno de ellos derramó su cerveza y ni siquiera se molestó en limpiarla, simplemente se rió. Los pasajeros a su alrededor los miraban con una mezcla de confusión e incredulidad, frunciendo el ceño ante su comportamiento deplorable. Un turista europeo murmuró a su acompañante, "Unbelievable. How can people act like that?". Por su parte, los viajeros mexicanos, aunque visiblemente molestos por su conducta, se mantuvieron al margen, fieles a esa costumbre de evitar la confrontación directa. Un joven mexicano, sin embargo, no pudo contenerse y susurró a su novia, "¿Por qué son tan prepotentes? ¿Creen que esto es su casa o qué? ¡Qué poca madre!". El clímax de su desfachatez llegó cuando uno de ellos, agitando una botella de plástico vacía, dijo en voz alta para que todos lo oyeran, "Anyway, cleaning this up is a Mexican's job, right? Not our problem". La frase fue como una bofetada. John Beto, que estaba limpiando a unos metros de distancia, detuvo su trapeador por un instante y se giró para mirarlos. No dijo nada, pero en su rostro se dibujó una expresión de profunda tristeza y resignación. Volvió a su trabajo en silencio, con los hombros un poco más caídos que antes. El líder del grupo, al notar la atención que había captado, se envalentonó y gritó aún más fuerte, "Sí. This is Mexico for ya. A country built to clean up our trash". Sus risas vulgares devoraron el silencio que se había instalado, y ese rincón del aeropuerto se cubrió de una atmósfera densa y desagradable. Lo que ellos, en su burbuja de privilegio y alcohol, no podían ni imaginar, era que cada uno de sus actos, cada una de sus palabras, estaba tejiendo la red de su propia y estrepitosa caída. Su comportamiento grotesco había congelado el aire del aeropuerto. Una pareja de mexicanos de mediana edad, que esperaba tranquilamente su vuelo, no pudo soportar más el caos y la basura que se acumulaba a su alrededor. Se miraron el uno al otro, y la esposa susurró, "Vámonos a otro lado, mi amor". El esposo asintió en silencio, y ambos, con una dignidad silenciosa, recogieron sus cosas y se levantaron. Era una protesta muda, pero sus rostros no podían ocultar una profunda indignación. Por otro lado, un joven estudiante mexicano que viajaba solo, sintió que la sangre le hervía. No pudo más. Armándose de valor, se acercó al grupo. "Disculpen", dijo en un inglés claro, "¿podrían por favor tirar su basura en el bote? Este es un espacio para todos". El líder del grupo, al que llamaremos Chad, se giró para mirarlo con desdén y soltó una risa nasal. "Cleaning is your job, Buddy, not ours",
espetó, y para enfatizar su punto, arrojó la botella que tenía en la mano al suelo, a los pies del joven. El grupo estalló en carcajadas, ignorando las miradas de reprobación que los rodeaban. We read the customers here, man. The grain goes with the money. You people should just shut up and sweep. Ante esa actitud tan soberbia y racista, la voz del joven mexicano se elevó, teñida de coraje. This is a public space. Please, show some respect for other people. Tengan un poco de decencia. El ambiente se tensó al instante. Pero Chad simplemente se encogió de hombros y dijo con sarcasmo, oh, Mexicans get so worked up over little things. Sus amigos corearon al unísono, yeah, seriously. They're so sensitive. Such a big deal over nothing. Sus voces se hacían cada vez más fuertes, atrayendo la atención de toda la sala. Una madre que viajaba con su hijo pequeño lo abrazó con fuerza, mirando a los jóvenes con aprensión. En ese momento, un hombre mayor, otro pasajero mexicano, se acercó discretamente al joven que había intentado razonar con ellos y le dijo en voz baja, déjalo, hijo. No vale la pena discutir con gente así. No te rebajes a su nivel. El joven, con el rostro contraído por la frustración, apretó los puños, pero finalmente decidió retirarse del lugar. Sin embargo, la indignación por su comportamiento deplorable se extendía como una mancha de aceite entre los demás pasajeros. ¿Cómo puede haber gente con tan poca educación? ¡Qué vergüenza! Manchar así la imagen de su país en un aeropuerto que es la cara de México, eran los comentarios que circulaban en voz baja. Las miradas que les dirigían eran cada vez más frías, cargadas de un desprecio palpable. Pero ellos, ajenos a todo, seguían riendo a carcajadas y esparciendo su basura. Chad, como si quisiera exhibir su poder, arrojó un puñado de envolturas al aire y dijo de forma provocadora, ¿sí? Nobody dares to say anything to us. El ambiente se volvió aún más pesado. Los viajeros mexicanos, aunque se habían alejado de sus asientos, llevaban en su interior una herida de impotencia y coraje. «¿Y si esto se pone peor?», susurró a alguien con preocupación. Fue entonces cuando, a lo lejos, se vio la figura de un supervisor del aeropuerto caminando decididamente hacia ellos. En las miradas de los presentes flotó un hilo de esperanza. Pero antes de que llegara, Don Beto apareció de nuevo. Se acercó al grupo con una calma imperturbable. En su rostro no había enojo, solo una serena determinación. Con una leve inclinación de cabeza, y en ese tono suave y respetuoso tan propio del mexicano trabajador, les dijo en un español claro, esperando que entendieran la esencia, disculpen, jóvenes. Les agradecería mucho si pudieran depositar la basura en su lugar. Es para que todos tengamos un ambiente cómodo y agradable. Sus palabras los tomaron por sorpresa por un segundo, pero Chad se recuperó rápidamente y soltó una carcajada burlona. What are you talking about, old man? Cleaning is your job, remember, espetó en inglés. La frase hizo que las miradas de los demás pasajeros se volvieran aún más afiladas, pero al grupo no le importó en lo más mínimo. Chad continuó, ahora poniéndose de pie y acercándose a Don Beto, invadiendo su espacio personal. We are paying customers. We're recreating jobs for you people. You should be thanking us. Don Beto no se inmutó. Con una compostura admirable, respondió con calma, este es un espacio para el disfrute de todos los pasajeros, señor. Le pido su cooperación. Su actitud, firme pero sin ser servil, se ganó la aprobación silenciosa de varios testigos. Sin embargo, Chad, lejos de entrar en razón, se encogió de hombros y pateó una lata de cerveza vacía que rodó hasta los pies de Don Beto. This is nothing, man. You Mexicans are useless because you whine about every little thing. Su desprecio explícito hizo que la atmósfera se volviera casi irrespirable. Cerca de ahí, una joven turista no pudo evitar exclamar en voz baja, no manches, qué nivel de patán. Pero Don Beto, inquebrantable, mantuvo la calma y continuó. Si no puede cooperar, me veré en la necesidad de seguir el reglamento del aeropuerto y solicitar la intervención de la seguridad y del gerente en turno. La mención del reglamento hizo que sus rostros se contrajeran por un instante, pero rápidamente volvieron a las burlas estruendosas. ¿Regulations?
You think your stupid rules can stop us? Su desafío había llegado al límite. Deliberadamente, uno de ellos derramó el resto de su refresco en el piso reluciente. Hey! Clean this up too, why don't you? La escena provocó un jadeo colectivo de incredulidad. Algunos pasajeros incluso se levantaron y se alejaron, asqueados. Don Beto, quien había observado en silencio su última provocación, mantuvo su postura firme. Su voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad inesperada. Señor, si continúan con esta conducta, no me dejan más opción que reportarlos a la gerencia. En su tono sereno había una voluntad de hierro. Quizás intimidados por esa entereza, varios de los jóvenes se callaron por un momento. Pero Chad, el líder, volvió a incitar a sus compañeros. Don't worry about it. That's this old geezer gonna do to us. Y con eso, estallaron de nuevo en risas. En ese momento, no tenían la menor idea de que su actitud insolente estaba a punto de desatar una tormenta que los arrastraría sin piedad. El personal del aeropuerto ya había sido alertado, y el siguiente acto de este drama estaba por comenzar. A pesar de la intervención serena de Don Beto, su comportamiento, lejos de moderarse, se volvió aún más agresivo. Al ver cómo seguían tirando basura y derramando bebidas a propósito, una sensación de hartazgo colectivo se apoderó de los demás pasajeros. ¿Cómo pueden hacer algo así en un aeropuerto tan limpio? Es increíble, se oían las voces de condena por doquier. En medio de esa tensión creciente, el licenciado Ramírez, gerente de turno del aeropuerto, finalmente hizo su aparición. Había recibido el reporte de la situación y se dirigía hacia el grupo con un semblante resuelto. Vestido con su uniforme impecable, su sola presencia irradiaba autoridad. Damas y caballeros, comenzó con una voz tranquila pero llena de firmeza, que silenció momentáneamente sus risas. Lamento informarles que su comportamiento actual constituye una clara violación del reglamento del aeropuerto y atenta contra el orden público. Chad, sin embargo, respondió con una risa de desprecio. Here we go again. Making a big fuss over nothing. You Mexicans are so dramatic. El licenciado Ramírez, sin perder la compostura, continuó, de acuerdo con nuestras normativas, si persisten en esta conducta disruptiva, podríamos vernos obligados a tomar medidas que incluyen su expulsión forzosa de las instalaciones del aeropuerto. Les pido, por favor, que cooperen. Esta advertencia, pronunciada con una frialdad profesional, hizo que todas las miradas se centraran en el tenso intercambio. Aún así, Chad no dio su brazo a torcer. Se volvió hacia sus amigos y les dijo con sorna, ¿Oh ya? And how are you gonna kick us out? Sus compañeros, como un coro de hienas, se rieron y adoptaron una postura aún más desafiante. Para demostrar su punto, Chad tomó una botella de plástico cercana y la estrelló con fuerza contra el suelo. Let's mess this place up some more. Let's see how angry these Mexicans can get. Siguiendo su ejemplo, sus amigos comenzaron a vaciar sus bolsas de frituras y a lanzar latas vacías por el suelo. La escena provocó suspiros de exasperación y gritos ahogados entre los presentes. El licenciado Ramírez, manteniendo una calma admirable, advirtió con voz grave, «Caballeros, esta conducta ya está causando un perjuicio grave al resto de los pasajeros. Si no se detienen en este instante, notificaremos a la Guardia Nacional y procederemos con las medidas legales correspondientes». Sus palabras cayeron como un bloque de hielo. Por un instante, sus risas cesaron. Pero Chad, en un último acto de arrogancia, respondió provocadoramente, «¿The police? Sounds like fun. Call whoever you want, we don't care». Su actitud se había vuelto insostenible. El gerente Ramírez ya no malgastó más palabras con él. Con un movimiento discreto, levantó su radio y emitió una instrucción clara y concisa. Llamando al centro de control. Reporte de situación completado. Por favor, preparen apoyo de la Guardia Nacional conforme al protocolo. Esa frase fue la señal que marcó el fin de su impunidad. Mientras el drama se desarrollaba, los pasajeros a su alrededor, hartos de la situación, comenzaron a hacer algo que los arrogantes jóvenes no habían previsto. Silenciosamente, sacaron sus teléfonos celulares. En México,
donde las redes sociales son un tribunal público implacable, alguien empezó a grabar. Esa fue la chispa. Como por un acuerdo tácito, otros viajeros también apuntaron sus cámaras hacia ellos. Esto no se puede quedar así, murmuró una joven. Hay que quemarlos en redes. Para que aprendan. Varios pasajeros comenzaron a documentar su comportamiento despreciable. Mientras el licenciado Ramírez y don Beto manejaban la situación con una calma profesional, ellos, en lugar de mostrar el más mínimo remordimiento, se volvieron aún más provocadores. «Hey, let's go wild», gritó Chad. Sus amigos, encontrándolo divertido, esparcieron la basura aún más. El impecable suelo del aeropuerto se convirtió en un cochinero de líquidos pegajosos y restos de comida. Todo este proceso fue capturado en video desde múltiples ángulos y comenzó a subirse a las redes sociales, TikTok, Twitter, ahora X, Instagram, y grupos de Facebook. El primer post, con el título «Turistas gringos haciendo un desastre y humillando a personal en el aeropuerto de Cancún», se viralizó en cuestión de minutos. Los compartidos y retweets se contaron por miles. «No puedo creerlo. ¡Qué falta de respeto en la puerta de entrada a nuestro país! Su comportamiento es una vergüenza, qué asco de personas». Comentarios de este tipo inundaron las publicaciones, y el video se convirtió en el centro de una tormenta digital. Innumerables mexicanos expresaron su furia ante las imágenes, y la velocidad con la que se propagó el video era prueba de ello. Mientras tanto, en el lugar de los hechos, las miradas hacia ellos se volvieron gélidas. Una mujer que estaba grabando fue abordada por otro pasajero. Ese video debería mandárselo también a las cuentas oficiales del aeropuerto. La mujer asintió. Sí, claro que sí. Esto no se puede quedar impune. No podemos dejar que sigan dañando la imagen de México. Mientras conversaban, en las redes seguían apareciendo nuevas publicaciones. Con hashtags como Lord Gringo, Lady Gringa, Gringos Basura y Cancún, los videos se diseminaron, y la opinión pública se encendió aún más. ¿Por qué dejan entrar a gente así al país? Mis respetos para el personal del aeropuerto por su paciencia, es increíble. Esos tipos no van a aprender, son la peor escoria. Al ver que la gente los grababa, una de las chicas del grupo mostró signos de nerviosismo. Hey, guys, everyone is filming us. Pero Chad, burlón, se encogió de hombros. Let them film. Nothing's gonna happen. Esta falsa seguridad relajó de nuevo a sus compañeros, quienes estallaron en risas y continuaron con su patético espectáculo. En ese instante, no eran conscientes del poder destructivo de esas miradas y de la cacería digital que se estaba desatando, una cacería que estaba a punto de demoler sus vidas. El licenciado Ramírez, mientras tanto, seguía observando la escena y reportando a la central. Los videos de la situación se están viralizando rápidamente. Necesitamos una respuesta expedita. Con calma, anticipó que la situación estaba a punto de dar un giro dramático y definitivo. El video de los gringos impresentables en el aeropuerto de Cancún, como ya se les conocía, provocó una onda expansiva de indignación en línea. El hashtag Lord Gringo se convirtió en tendencia número 1 en México en cuestión de una hora. La historia saltó fronteras, llegando a medios de comunicación en Estados Unidos y Latinoamérica. Y, por supuesto, de vuelta a su propio país. No se puede perdonar algo así. Abusaron de la amabilidad de los mexicanos. Esto va más allá de un problema personal, es una vergüenza para todos los estadounidenses que sí respetamos a otros países. Críticas como esta saturaban la sección de comentarios de cada video. Mientras la tormenta digital arreciaba, en el aeropuerto, el licenciado Ramírez, en estrecha coordinación con la central, manejaba la situación con una calma glacial. 2 elementos de la Guardia Nacional, altos y de porte impecable, llegaron al lugar. Se plantaron frente al grupo y, con una voz firme que no admitía réplica, uno de ellos declaró: «Buenas tardes». En este momento, su comportamiento puede ser constitutivo de los delitos de ultrajes a la autoridad y alteración del orden público. Si no cesan su conducta de inmediato, procederemos con todo el rigor de la ley. La presencia imponente de los oficiales finalmente logró que sus risas se apagaran. Pero Chad, en un último alarde de estupidez,
Se encogió de hombros y respondió con sorna, "You're exaggerating. It was just a prank". El oficial, sin inmutarse por su actitud, continuó con voz monótona y grave, "El aeropuerto es una instalación estratégica federal. Es nuestra obligación garantizar la seguridad y el confort del resto de los pasajeros. Sus acciones están obstruyendo esa labor de manera flagrante". Justo mientras el oficial pronunciaba estas palabras, los teléfonos celulares de los jóvenes comenzaron a vibrar y a sonar sin parar. Eran notificaciones en masa. El escándalo, propagado por Internet, había llegado a los oídos de medios de comunicación en su ciudad natal en Texas. "Wait, are they really talking about us?", balbuceó uno de los chicos, mirando la pantalla de su teléfono con los ojos desorbitados. Un noticiero local había publicado sus fotos con el titular, "Jóvenes de Houston causan indignación internacional por comportamiento vergonzoso en México". Los comentarios eran una avalancha de condenas. "Dios, esto se puso feo de verdad", exclamó una de las chicas, con la voz temblorosa. Chad, sin embargo, intentaba mantener su fachada de indiferencia. "Shut up. Don't worry about it". Pero un segundo después, llegó otra notificación a sus teléfonos. Era un correo electrónico oficial de la agencia de viajes con la que habían contratado su paquete de Spring Break. El mensaje era breve y demoledor, debido a su grave conducta disruptiva, que viola los términos y condiciones de nuestra compañía, todos sus servicios turísticos, incluyendo vuelos de regreso y reservaciones de hotel, quedan cancelados con efecto inmediato. La frase les cayó como un balde de agua helada, y sus rostros pasaron de la arrogancia al pánico más absoluto. "No, this can't be happening". Pero la pesadilla apenas comenzaba. Descubrieron que sus perfiles de redes sociales habían sido encontrados y estaban siendo bombardeados con mensajes de odio. Sus nombres, universidades y hasta los nombres de sus padres estaban siendo expuestos públicamente. Poco después, el teléfono de Chad sonó. Era una llamada de su padre, quien también era su jefe en la empresa familiar. "Your behavior is all over the internet. You've brought shame to this family and our company". La llamada fue corta, pero el contenido implicaba un impacto devastador en su futuro. Y lo peor de todo, a través de aplicaciones que ni conocían, se enteraron de que sus acciones tendrían consecuencias en su vida crediticia y futura capacidad para viajar. ¿Cómo pasó todo esto? Con una expresión de pánico y un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde, finalmente se quedaron en silencio. Pero en ese momento, aún no comprendían que esto era solo el comienzo del castigo que se habían ganado a pulso. La vida que les esperaba al regresar a Estados Unidos, si es que lograban regresar, sería una versión destrozada de la que habían dejado. Su regreso a Estados Unidos fue el inicio de un infierno social. La onda expansiva de los videos virales los había convertido en parias en su propia comunidad. A donde quiera que fueran, eran señalados. Las relaciones con sus amigos y conocidos se desvanecieron. Esos son los idiotas que avergonzaron al país en México, ¿verdad? ¡Qué asco! Y pensar que viven en nuestro mismo vecindario. Escuchaban estos susurros en el supermercado, en el gimnasio, en todas partes. Incapaces de soportar las miradas frías y el desprecio de su entorno, poco a poco dejaron de salir de sus casas. Para empeorar las cosas, recibieron las notificaciones de despido de sus trabajos de verano y la suspensión de sus universidades. Al haber dañado gravemente la reputación de esta institución, su expulsión es inevitable. Las palabras de los decanos y jefes fueron como dagas que destrozaron su futuro. De un día para otro, sin trabajo, sin estudios y sin vida social, se vieron abrumados por una sensación de desamparo y ansiedad, pero no tenían a nadie a quien recurrir. Sus propios padres, avergonzados, les habían dado la espalda. Fue en medio de esa desolación que Chad, el antiguo líder del grupo, recordó las palabras que don Beto les había dicho, traducidas después por el licenciado Ramírez. Una persona que no tira basura en cualquier lugar, tampoco tiene un corazón sucio. Pero cuando el alma se ensucia, esa contaminación se esparce a todo lo que te rodea. La frase, que en su momento le había parecido ridícula, ahora le atravesaba el pecho. Se sentía como una profecía que había anticipado cada una de sus acciones y consecuencias. ¿Por qué tuve que hacer algo tan estúpido,
se lamentaba, pero sus suspiros de arrepentimiento solo rebotaban en las paredes vacías de su habitación. Hoy, casi nadie sabe qué fue de ellos. Corre el rumor de que subsisten con trabajos precarios, lejos de su ciudad, pero nada es seguro. Lo único cierto es que en el vasto universo de Internet, sus rostros y sus actos vergonzosos quedaron grabados para siempre, como un tatuaje digital imborrable que se transmitirá a las generaciones futuras. Una vez que dejas una mancha en el mundo digital, es casi imposible de borrar. Este incidente demostró la fría y brutal realidad de nuestra sociedad conectada. Y al final, nos obliga a recordar otra de las frases de aquel humilde trabajador de limpieza. Don Beto, limpiar no es solo quitar la suciedad de un lugar. Es también purificar el alma. Esta lección quedó grabada a fuego en la memoria de todos los que presenciaron la escena en el aeropuerto. Y el estúpido error de aquellos jóvenes servirá por siempre como un contraejemplo, un recordatorio del terrible precio que se paga por un comportamiento arrogante y falto de humanidad. Hoy en día, su paradero es un misterio, pero los registros digitales de su falta de respeto son eternos, un testimonio perpetuo de su error. Esto, mientras nos muestra la dureza de la era digital, también nos recuerda a todos la importancia fundamental de mantener nuestra dignidad como seres humanos. Este es el calibre del pueblo mexicano. Y al cerrar la última página de esta historia, no podemos evitar caer en una profunda reflexión. El mundo en el que vivimos todos está construido sobre acuerdos invisibles. Respetar el espacio de los demás, ser considerados con el tiempo de otros, dejar los lugares que visitamos tan limpios y hermosos como los encontramos. Antes que las leyes escritas, esta es la voz cálida de nuestra conciencia. El suelo resplandeciente del Aeropuerto Internacional de Cancún no es obra únicamente del trabajo honesto de alguien como Don Beto. Es la suma de la consideración silenciosa de incontables viajeros, del civismo maduro de una sociedad que se respeta a sí misma. Qué fácil es romper ese pacto invisible con una sola basura arrojada al suelo sin pensar. A través de la historia de hoy, se nos recuerda una vez más esta verdad. Nuestro verdadero valor, nuestra verdadera calidad como personas, quizás no provenga de la ropa de marca que vestimos o de los títulos que ostentamos. Al contrario, se encuentra en los pequeños gestos, en la mano que recoge una basura que no es suya en un rincón donde nadie mira, en la consideración profunda por los espacios que compartimos todos, en esa actitud madura de priorizar la armonía del grupo por encima de la comodidad propia. Es en esos detalles donde la nobleza de una persona brilla con más fuerza. Como bien dijo Don Beto, mantener limpio un espacio es el equivalente a purificar nuestra propia alma. Al ordenar nuestro entorno, aprendemos la humildad, practicamos el respeto por los demás y sentimos un sano orgullo al saber que estamos contribuyendo a crear un mundo mejor. Los lugares en los que hemos estado hablarán de nosotros mucho después de que nos hayamos ido. Porque lo que dejamos atrás no son solo huellas, es el reflejo de nuestro corazón. Ahora, preguntémonos en silencio, ¿qué tipo de huella he dejado yo en el mundo hoy? ¿Los lugares por los que he pasado han traído paz y una sonrisa a otros? Ojalá que todos los sitios que pisemos se vuelvan un poco más cálidos, un poco más hermosos gracias a nuestra presencia. Recordemos que una pequeña acción de uno solo de nosotros puede iluminar, de una manera que no imaginamos, el mundo en el que todos vivimos. Esperamos que la historia de hoy resuene por mucho tiempo